enfrentando los desafíos del siglo XXI. Y hoy queremos, en cierta manera, continuar con el tema que iniciamos el domingo anterior, basado en el capítulo 9. En el mensaje anterior vimos los versos del 1 al 12 y ahora vamos a ver los versos del 13 al 21. Estuvimos mirando aquel ataque diabólico, satánico, demoníaco que registra el capítulo 9 de Apocalipsis, donde vimos que la muerte gracias, hermano, es que tenía el micrófono apagado. Las muertes o la muerte, vacaciones, buscarán la muerte y no la hallarán. Estuvimos explicando cómo esa separación entre el mundo natural y sobrenatural en aquellos días futuros prácticamente se quitará. La humanidad de aquellos días podrán ver la actividad demoníaca de una manera visible. A diferencia de aquel ataque, otro aún peor vendrá, y es el que se relata en los versículos del 13 al 21. También será un ataque demoníaco, pero a diferencia del anterior traerá muerte. Ubicándonos en el contexto, estamos hablando de eventos futuros que se van a producir durante los 7 años de tribulación, donde creemos que la iglesia antes será arrebatada por el Señor e inmediatamente comenzarán los acontecimientos de la llamada semana 70 de Daniel. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí y de poder traer tu palabra. Ahora nos ponemos en tus manos suplicando la dirección de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, viene un día en que los incrédulos y la misericordia verán la muerte venir sobre la humanidad a través de los juicios de las trompetas, o sea, de los sellos, las trompetas y las copas. Esto llevará a la humanidad a una muerte en una escala sin precedentes en la historia humana. Pero por terrible que nos parezcan estos acontecimientos y por impresionantes que sean, que solo de escucharlos nuestra alma se sacude, a pesar de eso, en aquellos días, la Biblia registra en este capítulo 9 y también en otros del libro de Apocalipsis, que los que estén vivos, muchos no se arrepentirán. En realidad, maldecirán a Dios y persistirán en su rebeldía. Quiero leer el verso 20-21 que después veremos sobre él otra vez. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el capítulo 16 de este mismo libro, en el verso 9, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y en el verso 11 también de este mismo capítulo dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, esto nos habla de una humanidad que la Biblia claramente dice a la que el diablo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Una sociedad muerta espiritualmente y endurecida. Una humanidad esclava del pecado que una y otra vez oye el evangelio y una y otra vez rechaza. Recuerden que estos acontecimientos serán de índole sobrenatural,
Serán manifestaciones extraordinarias, pero nos enseña el gran principio de que no se trata de ver, no se trata de milagros, de cosas espectaculares para que la gente se vuelva a Dios. Somos testigos por los evangelios que Jesús, mientras estuvo en este mundo ministrando, hizo un despliegue de su poder sobrenatural de una manera única. Y aún así muchos le rechazaron. Porque la salvación no está en los milagros, no está en estas experiencias sobrenaturales. La salvación está en el evangelio, en oír el evangelio. No se trata de que la gente no tenga evidencias de la existencia de Dios que le convenzan. De que no se trata de que no han recibido más manifestaciones sobrenaturales, sino de que lo que conocen de Dios lo rechazan. Es un problema del corazón. Sabemos que habrá juicios divinos durante los 7 años de tribulación, pero estos juicios divinos irán en aumento y en los últimos 3 años y medio alcanzarán una intensidad grande. Esto es lo que la Biblia llama en Mateo capítulo 24, verso 21, la gran tribulación. Y repito, se van a estar desarrollando en forma de sellos, trompetas y copas. Y al igual que la quinta trompeta que vimos en los versos del 1 al 12 del capítulo 9, el toque de la sexta anuncia otro juicio más severo. Un ataque demoníaco sobre toda la humanidad pecadora. Este ataque, a diferencia del anterior, traerá muerte. Recuerden que el anterior, durante un periodo de 5 meses, la muerte tomó vacaciones. La Biblia nos dice que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, huirá de ellos. Pero aquí vuelve ahora otro ataque demoníaco, pero sí habrá muerte. Les invito a que juntos reflexionemos en esta señal profética, considerando varias ideas. Primero, cómo un ángel desata a los demonios. Segundo, el regreso de la muerte. Y tercero, la desafiante respuesta. Primero, un ángel desata a los demonios. Verso 13 y verso 14. Dice la palabra: el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Todo comienza con un toque de trompeta de un ángel. De inmediato se escucha una voz. Es probable, aunque aquí no lo dice, que la voz sea del Cordero, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que anteriormente se nos presenta en este mismo libro estando cerca del trono, allí en el capítulo 5, verso 6. Luego este mismo libro nos relata que el Cordero, el Señor, toma el libro con los 7 sellos de la mano del Padre, capítulo 5, también verso 7. Comienza a abrir los sellos, capítulo 6, verso 1. Y al abrir los sellos, comienzan a producirse una serie de juicios, de los cuales esta sexta trompeta es parte. Puede ser el Señor Jesucristo, o tal vez sea la voz del ángel a quien Juan había visto en el capítulo 8, verso 3, cerca también del altar de oro del incienso. Bueno, aunque no se identifica la voz, sí nos dice su ubicación. Dice la palabra: oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. Ese altar que está delante de Dios. Ya Juan había visto este altar, que es la contraparte celestial del altar del incienso,
que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Juan vio este altar 2 veces en sus visiones. Y en el tabernáculo y en el templo, este altar era un lugar donde se quemaba incienso. El incienso era un símbolo de las oraciones del pueblo de Dios, que venía ante su Dios a pedir misericordia. Ahora este altar se asocia con el juicio. El altar celestial estaba asociado con la misericordia, pero en este se relaciona con palabras de juicio. Llegó el tiempo de juicio. La misericordia habrá pasado. El altar de la misericordia se convertirá en el altar de juicio. Principio, tenemos un Dios santo, un Dios, el Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, para hacer posible nuestra reconciliación con Él, el perdón de nuestros pecados. Hoy el Evangelio nos ofrece salvación a todo aquel que cree, pero el hombre debe arrepentirse y creer. Pero aquel que no se arrepiente y cree, aquel que no cree en el Salvador, en el Señor Jesucristo, tendrá entonces que enfrentar al juez. Sabemos que hay gracia, hay amor, hay misericordia, pero la verdad de la Biblia nos enseña que también el Dios que nosotros creemos es un Dios santo, justo, y va a hacer juicio sobre los pecadores. De la misma manera que hay un cielo, hay un infierno. No podemos ignorar estas verdades. Aquí en el contexto de este capítulo 9 se nos está relatando que llegará un momento en que se acabará esa misericordia y vendrá el juicio. Quiero que observen lo que la voz que proviene del altar ordena. Verso 14, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Que estos 4 ángeles estén atados es un indicio de que no son ángeles de Dios, son ángeles caídos. En otras palabras, son demonios. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, cuando la Biblia habla de los ángeles de Dios, nunca dice que están atados, ni que están en prisión. Cuando habla de los demonios, sí. Ahora, quiero que observen algo. Nos impresionamos leyendo esto. Estamos en un contexto de un mundo que desde la perspectiva humana está en un caos total. Un mundo que ha estado bajo el control de un personaje llamado el Anticristo, al que le ha entregado el poder la humanidad de aquellos días, las naciones de aquellos días. Apoyado en el falso profeta, va a ganar el control del mundo. Junto con esto se estarán produciendo juicios de Dios en el orden natural y también sobrenatural. Pero hermanos, por mucho que nos aterre este relato, no es el registro de un periodo de la historia futura en la que Dios perderá el control de la humanidad. Yo creo que el Dios de la Biblia es soberano, y es soberano siempre. Dios nunca pierde el control. Él reina y reina por siempre. El mismo Satanás y sus demonios no pueden ir más allá de lo que Dios le permita. Y este pasaje nos enseña que el control que tiene Dios sobre las fuerzas del mal es un control total. Fíjense que es el registro de que los demonios están atados o son liberados bajo su orden.
qué consuelo me da leer esto. Aunque no estamos en esos tiempos, no estamos en tiempos tranquilos. Somos testigos de una sociedad que está atravesando por crisis una tras otra, de todo tipo, y que a veces el diablo incuba en la mente de algunas personas pensamientos como estos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué Dios es el que tú crees que mira lo que está pasando en el mundo? Los que conocemos la Biblia sabemos que nuestro Dios es rey por siempre y que el Satanás es un enemigo condenado a la derrota. Y a mí me produce una paz inmensa saber que aunque las cosas están mal, que aunque hay dolor y crisis, nuestro Dios sigue siendo el Dios todopoderoso. Vela por su pueblo, cuida a sus hijos, y no importa lo que suceda, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No mire el libro de Apocalipsis como una colección de historias de terror. No, es una revelación de lo que ocurrirá en el futuro. Es además el registro del plan de Dios. Y vamos a ver allí su poder una y otra vez, porque conocemos la historia. En él vemos que al final nuestro Dios gana. Y qué bueno es saber que estamos con el vencedor, que estamos del lugar correcto. El lugar donde estaban estos ángeles es el gran río Éufrates. Este es el río más largo y más importante en el Medio Oriente. Es un río que se destaca en el Antiguo Testamento. El artículo definido, el empleo del artículo definido sugiere que estos 4 ángeles forman un grupo específico. No se revela la identidad precisa de ellos. Pero puede ser, y algunos estudiosos de la Biblia lo ven así, como demonios que han tenido bajo control grandes imperios del mundo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero pastor, no acabo de decir que Dios es el que gobierna, sí. Pero acuérdense que Dios le ha permitido cierto nivel de poder a Satanás. De hecho, cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a él en la tentación, una de las tentaciones, el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice la Biblia que le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Es interesante que en ese momento Jesús no le contradijo. Ahora usted dirá, ¿y en qué sentido Satanás gobierna los reinos de este mundo? En el sistema de pensamiento que opera en la mayoría de estos imperios actualmente. El sistema de pensamiento que gobierna la sociedad de hoy solo tiene que tener un nivel mínimo de discernimiento para darse cuenta qué es lo que abunda hoy en los pensamientos de los incrédulos. Sus mentes están llenas de todas aquellas cosas que Dios condena. Las ideologías humanas hoy están llenas de veneno. Un veneno que está diseñado para producir la muerte espiritual de los seres humanos. No es casualidad que todas aquellas cosas que nosotros creemos por la Biblia hoy están siendo atacadas descarada y agresivamente. La santidad de la familia, el modelo bíblico de lo que es el matrimonio, que hoy se intenta a la fuerza redefinir. La santidad de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. El valor de la vida, que hoy es atacado con un escandaloso número de abortos,
donde millones de criaturas han sido asesinadas antes de nacer, y una sociedad endurecida no se ha escandalizado por esto a lo largo de la historia. Y se escandalizan cuando una corte de Estados Unidos decide que el aborto no es un derecho y no es una responsabilidad federal legislar sobre eso. Fíjense que ni siquiera están prohibiendo el aborto. Ellos lo que hicieron fue entregarle esto a los estados. Pero el diablo está furioso. La gente está furiosa. Como si estuvieran cometiendo un atropello con ellos. Mientras no se han preocupado por las masacres que se han estado produciendo. Mire, cualquier cosa que podamos ver como un valor bíblico, hoy está siendo atacado. Por eso yo decía el miércoles, no siga soñando con un cristianismo cómodo. Si usted cree en el Dios que dice creer y en la palabra que dice creer, no es que usted es un buscapleito ni va a andar buscando conflictos. Los conflictos los van a buscar usted. Jesús no era una persona problemática. Pastor, pero en la Biblia vemos al Señor teniendo confrontaciones. Él no buscó los problemas. Los problemas los buscaban a Él. Porque llegó con un mensaje renovador, un mensaje de vida para un mundo muerto y sin esperanza. Y con los primeros que comenzó a tener problemas fue con la élite religiosa. Sus enseñanzas eran únicas, de tal manera que dice la Biblia que les hablaba con autoridad. A eso me refiero cuando digo que este mundo está bajo el maligno, que los sistemas de pensamiento son engendrados por el mismo Satanás. Ahora, quienes quiera que sean estos 4 ángeles o demonios, controlan un gran ejército demoníaco, listo para salir a la guerra contra la humanidad caída, cuando Dios los libere para hacerlo. Quiero darle un detalle. Algunos ven esto como una referencia a fuerzas militares que acompañan a los reyes procedentes del oriente, de los que se habla en el capítulo 16, verso 12. Pero observen esto, texto sin contexto es un pretexto. Y si algo podemos ver en este capítulo 9, es innegablemente el anuncio de un despliegue claramente demoníaco. Hoy sabemos que los demonios son reales. Hoy sabemos que existe el mal, aunque no lo podamos ver. No al menos los demonios de una manera común, como sucedió con el Señor. Pero un día, estas manifestaciones serán palpables, se podrán ver. Dijimos que con el ataque demoníaco anterior, la muerte se ausentó por 5 meses. Ahora regresa. Verso del 15 al 19. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para... Preste atención a esto, hermanos. Voy a leer de nuevo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Esto a mí no me habla de un Dios reaccionando, improvisando. Esto me habla de un plan, de un propósito, en un tiempo específico, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo vi su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Ya en el capítulo 9, como dije, versos 5 y 6, la muerte se ausenta. Ahora regresa cuando estos 4 demonios son desatados.
preparados por Dios para la hora exacta, el día, el mes y el año. El propósito de estos líderes demoníacos y sus huestes era matar la tercera parte de los hombres. La terrible matanza desestabilizaría completamente a la sociedad de aquellos días. El olor nauseabundo de los cuerpos que se corrompen, va a llenar el mundo. Piensen por un momento el esfuerzo enorme que requerirá por los que estén vivos en aquellos días encontrar tumbas comunes o quemar los cadáveres. No se asombre cuando esto del COVID en muchos lugares se encontraron con que no habían suficientes depósitos para los cadáveres. Imagínense una cifra tan alta. ¿Cómo harán ellos para provocar la muerte? Verso 18. 3 plagas, por la que morirá la tercera parte de los hombres. Fuego, humo, azufre que salían de su boca. Esto será una matanza de mucho más de 1.000 millones de personas. Y va a requerir una fuerza inimaginable y poderosa. Juan informó que el número de los ejércitos era 200 millones. Vamos a pensar en esto. Hay demonios que han estado vagando por la tierra a lo largo de la historia. Efesios 6:12 los define. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acuérdense que según el capítulo 9, verso 1, habrán ángeles que serán lanzados, arrojados definitivamente a la tierra. Acuérdense que estoy hablando de ángeles caídos. También hay demonios encarcelados que serán liberados al sonar la quinta trompeta. Ahora viene un nuevo ejército de 200 millones. La palabra ejército implica fuerzas de ataques. Es probable que se dividan en 4 grupos, cada uno dirigido por un demonio. Hay un lenguaje evidentemente simbólico aquí. No es que nosotros creemos que todo es literal. Los que creemos que el libro de Apocalipsis, no voy a decir que es un demonio, tiene una interpretación futurista. Los que somos dispensacionalistas y premilenaristas creemos en la interpretación literal de las profecías. Pero eso no significa que desechamos los elementos simbólicos. Simplemente que tenemos un principio y es este. Si el sentido literal tiene sentido, no le busques otro sentido. Las profecías relacionadas con la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. ¿Por qué no las profecías relacionadas con la segunda? Ahora aquí hay elementos simbólicos en los que se emplea cierto lenguaje figurado para describir el ejército. ¿Por qué lo sabemos? Porque la palabra como aparece varias veces. Por ejemplo, para describir los caballos de este ejército, una fuerza sobrenatural y no humana, habla de los siguientes elementos. Antes de describir a los caballos, Juan habla de los jinetes. Dice que tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. El color del fuego es rojo. El zafiro es azul oscuro o negro como humo. El del azufre es un amarillo sulfuroso, describiendo a la roca que se enciende, que produce llamas y gas que sofoca. Estos colores en el libro de Apocalipsis son representación del mismo infierno. Es una imagen de la ira de Dios derramándose sobre un mundo pecador a través de los demonios. Los caballos en la Biblia a menudo son asociados con la guerra,
la cabeza de los caballos era como cabeza de leones. Esto no tiene sentido. Los leones hablan de la fuerza de los demonios, una fuerza despiadada y feroz, acechando a sus víctimas. Recuérdese del Gadareno, la condición miserable en la que estaba este hombre que se encontró con Jesús, y el Señor lo liberó de una legión de demonios. Todo esto habla de un ataque violento. Atacan a las personas y las asfixian con humo y azufre. La palabra plagas aparece con frecuencia en el resto de Apocalipsis y es un término que siempre aparece relacionado con los juicios. Se le hace saber que no solo el poder de los caballos estaba en su boca, sino también en sus colas. Eran mortíferas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, con ella dañaban. El caballo está ungido con fuerza militar, el león con poder cruel y mortal, y la serpiente con veneno mortal. Son metáforas para ilustrar el carácter sobrenatural y mortífero de estas fuerzas. Pero ahora quiero invitarles a que nos enfoquemos en la respuesta. Una respuesta increíblemente desafiante. He leído muchas veces el libro de Apocalipsis. Y cada vez que llego a este capítulo 9, no puedo evitar impresionarme por esto. Mi mente comienza a imaginar estos sucesos. Y créanme, yo tengo la esperanza en Cristo de no estar aquí. Pero si estuviera en esos días, pensando como loco, yo creo que con solo ver lo primero, caería de rodillas, pidiendo perdón al Señor y acogiéndome a su gracia. Pero miren la actitud de aquellos que morarán en la tierra en aquellos días. Verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La gente estará expuesta a estos juicios, pero también habrán estado expuestos a la predicación del Evangelio. Recuerden que habrá 144,000 misioneros predicando el Evangelio, 2 testigos, un ángel del cielo y muchos otros creyentes que llegarán al Evangelio durante esos días compartirán la verdad. Pero aún así, muchos elegirán endurecerse. Por eso es que la Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta gente seguirá por su camino de perdición y muerte hasta el final. Ellos escogerán en un punto de su vida a adorar al dragón y a la bestia, al anticristo. Apocalipsis 13, del 4 al 8. Pero quiero por un momento llamar la atención de ustedes a estos 5 pecados mencionados aquí. Y junto a ellos, la persistente rebeldía de la gente. Miren, nosotros no hemos visto en nuestra historia humana nada parecido a esto. Sé que han ocurrido cosas terribles desde el de índole natural, en cuanto a desastres y otras cosas, plagas. Acabamos de pasar con el COVID. Cuando llegan estos momentos de crisis, la gente se acuerda de que debe haber un Dios. Corren para los templos y cuando pasa la crisis, se les olvida todo. Una y otra vez se van endureciendo. Esto es lo que va a ocurrir en aquellos días.
En primer lugar, dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Desde la misma caída el hombre ha practicado la idolatría. La idolatría es adorar las obras de las manos humanas. Cualquier imagen o falsa deidad que se adore, la palabra de Dios enseña que es adorar a los demonios. Yo no me sorprendo cuando hay personas por ahí que dicen, oh, yo le pedía a no sé quién y me concedió mi petición. Los demonios pueden hacer milagros. Ahora, el precio que cobra Satanás es muy alto. Las personas que adoran ídolos están adorando dioses que no existen. Los que sí existen y son reales son los demonios. El viernes hablábamos de esto, de aquel endemoniado que se puso a gritar en el templo y Jesús lo reprendió. Cállate y sal de él. Estaba explicando que en los tiempos de Jesús ocurrió un despliegue demoníaco como único en la historia humana. Es como si en aquella tierra de Palestina se hubieran reunido todos los demonios para tratar de detener al Hijo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que los demonios no son reales y no existan y no hagan obras sobrenaturales. La idolatría es demoníaca. Ah, pastor, pero yo lo que tengo en mi casa es una imagen de Jesús. Tú no necesitas una imagen de Jesús para creer en Jesús. No necesitas una imagen de ningún otro santo, ni de la misma Virgen. Ah, pero la Virgen llora. ¿No han oído eso? Sangra. Yo no me voy a meter aquí a decir si es cierto o no que llora o sangra. Lo que sí les voy a decir es que esa figura de yeso está siendo usada por los demonios. Y ellos pueden hacer algunas cosas sobrenaturales como esta para hacer que la gente esté ciega. Aquellos que practican el espiritismo y que supuestamente dice que son mediums, mediadores entre los muertos y los vivos, y a los que la gente le da su dinero y corren a ellos para resolver sus problemas, porque es más fácil. Es más fácil que ir a un Dios santo, que es todopoderoso, pero que quiere que mi vida cambie. Y mucha de esta gente dice, oye, yo fui allí y pude hablar con mi pariente que se murió. ¿Seguro? La Biblia dice que los que mueren no pueden regresar. En la parábola del rico y Lázaro, el rico le dijo, Señor, que alguien entre los muertos vaya y le avise. No, tienen a Moisés y a los profetas, que le crean a ellos. Las religiones falsas no están exentas de lo sobrenatural. Hoy lo vemos, y en aquellos días la idolatría alcanzará un nivel escandaloso. Detrás de la práctica idolátrica no hay Dios verdadero. Son demonios. No importa aquellos que hoy dicen, bueno, pero la Biblia no prohíbe las imágenes, porque allí estaba el arca con los querubines. Yo no estoy diciendo que no hayan obras de arte, pero la mayoría de las personas que tienen imágenes no las ven como obras de artes. Se inclinan ante ellas y las adoran. No, yo la venero, otra palabra para decir lo mismo. Eso es pecado. Y cuando una persona hace esto, está abriendo el camino para las prácticas demoníacas, y los demonios son reales. En ese momento de la historia, la idolatría, el misticismo, el espiritismo, el satanismo y toda la forma de religión falsa
llenarán el mundo, mientras los demonios conducen a las personas hacia una práctica más y más malvada. Por eso es que creemos que aquí está hablando de fuerzas demoníacas, porque este mismo contexto vuelve a reafirmarlo. Segundo, además de la idolatría, habrán delitos violentos como homicidios. Dice la palabra, no se arrepintieron de sus homicidios. La violencia es algo que llena la sociedad de nuestros días y cada vez es mayor, con acceso a las armas y sin acceso a las armas. Cuando la gente quiere matar a otro, va a buscar la manera de hacerlo con lo que sea. Cada día las personas valoran menos y respetan menos la vida humana. Imagínense en aquellos días, ellos van a imitar a los demonios con ese deseo desenfrenado de sangre. Los cristianos verdaderos serán blancos de estas personas. Hoy en día hay mucha gente que ve a los cristianos como un estorbo. Piensan que nosotros estamos detrás de cada cosa que ocurre en este país, parando sus caprichos pecaminosos. Por eso yo he pedido oración una y otra vez por el pueblo de Dios. Porque esto que voy a decir ahora no es algo que estamos inventando, ya ha ocurrido. Está ocurriendo en muchos lugares y va a seguir ocurriendo. Ya la gente no solo ataca en lugares públicos, lo han hecho en iglesias, porque nos odian, porque no somos del mundo. Los homicidios no son más que actos diabólicos. Dice que el ladrón ha venido ¿para qué? Perdónenme los hermanos del audio. Para matar y destruir. Cualquier persona que esté envuelta en este mundo, promoviendo lo satánico a través de las muertes de cualquier tipo, hermano, están bajo las influencias de los demonios. No hay otra explicación. En aquellos días la gente no se va a arrepentir de sus homicidios, lo van a justificar. Juan sigue escribiendo. El tercer pecado es las hechicerías. Palabra griega de la que se derivan las palabras españolas farmacia y farmacéutico. Se creía y aún se cree que las drogas causan un estado religioso superior de comunión con las deidades. También encantos, sesiones espiritistas, brujerías, hechizos, contacto con medios. Hermano, esto está. Y a veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué existen? ¿Por qué han alcanzado tanta popularidad hoy? Porque la gente los busca. ¿Por qué existen los lectores de cartas? Los astrólogos, los lectores de la borra del café y todo ese tipo de tonterías. Porque hay gente que van a ellos. Yo recuerdo en Cuba que cuando alguien tenía un problema con otro, solía ir a ver a un brujero para que le hiciera una brujería. Muchas de estas personas me preguntaban, ¿usted cree que Dios me puede? Bueno, de la única manera que Dios te puede ayudar es que tú le entregues. Que tu casa esté llena del Espíritu Santo. Dice que el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Esto que hoy vemos
va creciendo cada vez más. Ahora, lo que actualmente nos preocupa es cómo muchos que se declaran cristianos, seguidores del Dios de la Biblia y creyentes en la Biblia, están abriendo sus puertas a todo tipo de loco endemoniado que diga que también cree en Dios. Han ido lejos al decir son mis hermanos y hermanas. Podemos estar unidos. De hecho, el Papa actual es un promotor muy activo de este tipo de ecumenismo. Necesitan hacer de nuevo. Esto es exactamente lo que hará el falso profeta. Va a usar todo tipo de religión como un medio para establecer la religión del anticristo, que al final va a terminar en la misma idolatría. El cuarto pecado, la fornicación. La palabra es porneia y es una palabra que significa, de la que viene la palabra española pornografía, un término general que describe el pecado sexual de cualquier tipo: fornicación, adulterio, violaciones, homosexualidad, todo tipo de perversiones. En ese tiempo se verán perversiones indescriptibles sin freno alguno. Si hoy está horrorizado con lo que está pasando, le tengo malas noticias. Esto cada vez va a ser peor. Porque cuando tú quitas la regla, cuando tú apagas la luz, quedas en la peor condición que puede estar un ser humano. Has perdido la guía, la orientación, andas en oscuridad. Entonces, al desplazar al Dios vivo, levantas un altar a un Dios de fabricación humana que es el hombre mismo. En otras palabras, que tú y yo ahora somos los que determinamos lo bueno y lo malo. Y entonces tenemos que estirar la palabra tolerancia al punto que deja de significa para convertirse en una actitud a través de la cual tú tienes que aceptar todo lo que la gente diga como bueno y como válido. Ya no es te voy a respetar por lo que tú crees, respétame a mí, no, tienes que aceptar lo mío. Es una mujer en un cuerpo de hombre, hay que aceptarlo como tal. Y tienes que llamarlo como si fuera una mujer. Bueno, pero hay otro que puede decir, yo no soy ni hombre ni mujer. Y entonces, ¿qué eres? Déjeme decirle que esto parece una locura, pero las implicaciones que tiene son graves, graves. Hace poco un joven estudiante llamado George Owens se le ocurrió poner en su página de red social un video explicando lo que él cree sobre esta locura de la ideología de género. Y él explicaba, los hombres no pueden ser hombres, no pueden ser mujeres. Las mujeres no pueden ser hombres. Si tú como hombre crees que eres mujer, estás engañado. Bueno, más o menos como esto era lo que él puso en su red social. Este joven estaba estudiando en una universidad y le cayó encima una pandilla que le hizo un linchamiento mediático. Y para causar mayor daño, enviaron sus videos al rector de la universidad. Un hombre que debía haber manifestado una imparcialidad sobre el tema, porque las universidades no existen para eso. Existen para que las personas se preparen y sirvan mejor a la sociedad. Pero hoy las universidades y escuelas se han convertido en centros de ideologización. Se les envenena la mente, se les borra el disco duro y se llena de basura.
Este señor escribió en el blog de la universidad un artículo condenando la actitud del joven. Y dijo, lamentablemente no hay leyes más duras para personas como tú. Pero voy a hacer uso de la autoridad que tengo y serás expulsado de la universidad. Eso se llama cultura de la cancelación. Algo muy común en estos días. Cuando tú no piensas como piensan la mayoría de los locos, te linchan, hermanos. Linchamiento mediático. Acaban contigo. Te despedazan. Pero este joven no se venció. Como alguien decía, frente a la cultura de la cancelación tenemos que mantener la actitud de resistencia. No podemos dejarnos pisotear. Buscó abogados, los abogados lo defendieron y el rector de la universidad tuvo otra vez que aceptarle en la universidad. Este no es el único caso. Una y otra vez escuchamos noticias como estas. El que define la sexualidad es Dios. Y aquí dice que la gente de aquellos días no se va a arrepentir. Por último, no se querrán arrepentir de los hurtos. Al igual que la moralidad, no habrá honradez. Con la escasez de comida aumentarán los estafadores y ladrones. Con la escasez de ropa, de agua, abrigo, medicinas. Hoy el mundo atraviesa por una crisis económica sin precedentes. Y cada vez que estas crisis se producen, aumenta el número de ladrones. Empezando por el gobierno. Hermanos, la violencia. Pero piense que a medida que hoy nosotros nos enfrentamos con estas crisis, van a haber implicaciones sociales en este sentido. En aquellos días la gente no se arrepentirá. Qué triste. Qué triste que el mundo persista en su actitud rebelde. Qué triste que habiendo conocido a Dios, no le glorifiquen como tal. En lugar de creación, necesitamos, amados hermanos, aprovechar las oportunidades que hoy tenemos porque el futuro no pinta bien. Pero hay esperanza. Y la esperanza está en Jesucristo. La esperanza está en su muerte por nosotros. No le des la espalda a Dios o no sigas en esa actitud, porque llegará un día en que la oportunidad se acabará. La Biblia dice, este es el momento de salvación. Arrepiéntete y cree hoy. Jesucristo te va a perdonar. Para eso Él vino a este mundo, para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó, conforme a las Escrituras. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios vive y vive por la eternidad. Hoy ofrece esa oportunidad a cada uno que cree en Él. ¿A quién vas a creer? ¿O en quién vas a creer? ¿O le das tu vida a Cristo? ¿O le das tu vida al diablo? No puede haber término medio. O la luz o la oscuridad. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero invitarte hoy a que vengas a Cristo. A que hables con Dios por primera vez en tu vida. No regreses a tu casa a buscar aquello que tienes detrás de la puerta. No. Dios está aquí y es espíritu. La Biblia dice claramente que ninguna de esas cosas puede ver, ni oír, ni andar. Dios sí, porque es una persona y nos podemos relacionar con Él. Habla con Él ahora, reconoce que no eres bueno. Reconoce que tus pecados le costaron la vida al Hijo de Dios. Arrepiéntete de esa conducta y ven al Dios vivo. Y Él te perdonará. Y Él hará de ti una nueva criatura. Amados hermanos, estas realidades que comparto con ustedes, tenemos la responsabilidad de compartirla con un mundo que cada día se pierde más. Somos responsables
de proclamar esta realidad. Ellos serán responsables de lo que hagan con el mensaje. Mi oración es que aquellos que están sin Cristo se puedan arrepentir y venir al Dios vivo. Que el Señor nos bendiga.